Generamos noticias y analizamos el Mundo UR Radio con María Isabel Párraga. Todos nuestros mundos. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Se les habla María Isabel Párraga. Hoy, con poquita voz, me agarró gripe aquí en Madrid, pero bueno, la idea es compartir igual con todos ustedes, llevarles las informaciones. Además, hoy es miércoles de Julio Castro, hay mucho que comentar con él. Bueno, tenemos que, por ejemplo, en Shanghái, nuevamente, esta enorme ciudad en China ha sido cerrada, ha sido bloqueada porque reapareció el coronavirus con mucha fuerza. Bueno, pero primero lo primero, y vamos a comentarles quiénes estamos aquí. En la gerencia de producción, Johara Paredes; en la jefatura de producción y coanimando este espacio, Ricardo Martínez Osorio; en la producción, André Lema; en los controles, Jonathan Aguilar y Miguel Rivero. Y les habla hoy con poquita voz María Isabel Párraga. Pero bueno, aquí seguimos. Nos escuchamos en Caracas, en Margarita, en Maracay, en Puerto Ordaz, en Puerto de la Cruz y también en Maracaibo. Y saludamos a todos los que a esta hora nos sintonizan en nuestro canal de YouTube, Mundo UR. Arrancamos. Así estuvo el día. Bueno, amigos, todavía genera muchísima confusión, todavía genera muchísimo comentario el tema de este nuevo impuesto, el impuesto a las grandes transacciones financieras. Hoy, Asdrúbal Olivero, economista y socio director de Ecoanalítica, alertó que la implementación del impuesto a las grandes transacciones financieras, IGTF, puede meter freno al crecimiento de los comercios y servicios. El experto explicó que sería más conveniente impulsar un ecosistema en dólares donde estos ingresen al sistema financiero venezolano. Implementar eso en este momento, en que apenas tú estás saliendo, que todavía la confianza, o mejor dicho, no existe la confianza, si crees que no existe la confianza en tu moneda, porque es más usada como moneda residual, imponer esto por la vía del impuesto, lo que puede terminar provocando es más fricciones, más problemas en los temas de pago, y eso le puede meter un poco de freno a la dinámica de la economía. Otro tema que genera muchos comentarios, genera muchísima información, genera muchísima preocupación, es el relacionado con la migración venezolana, sobre todo aquella que está atravesando la peligrosísima selva del Darién. Mauricio Palma, investigador de la Universidad de Warwick, Reino Unido, explicó que el aumento de venezolanos que atraviesan la selva del Darién es tan representativo que en lo que va del año 2022 ya han cruzado más que en todo el año 2021. Estos caminantes se exponen a situaciones peligrosas debido al control por parte de grupos irregulares en todo el trayecto desde Colombia hasta Panamá. Bueno, por una parte los reportes que hay son terribles. Yo no encuentro otra palabra para describirlos en torno a la violencia de género, violencia en contra de las personas que están involucradas. Se habla de muerte, se habla de condiciones realmente duras, difíciles, diferentes tipos criminales. El asunto acá es que las personas igual frente a esto, pues hay dos elementos que me parecen interesantes. Uno es la fuerza autonómica de estas personas, que sin duda siguen, pues en una u otra forma ejerciendo su derecho a moverse, ejerciendo su derecho a buscar una vida, a buscar una mejor vida con las condiciones que estén dejando atrás. Y yo creo que eso es algo importante en evaluar esto. Vamos al tema de la guerra. Hoy Julio César Pineda, embajador, analista internacional y locutor, explicó en Chile Radio cómo han avanzado las negociaciones entre Rusia y Ucrania luego de 35 días en guerra. El ex embajador expresó que para Putin siempre ha sido una búsqueda la salida al Mar Negro y por eso sigue ocupando ciudades. En el sentido de que se llegue a un acuerdo, sea un triunfo momentáneo militar para Rusia en los terrenos, la geografía y en la economía, es durísimo el costo que le va a pagar y el prestigio mundial que hay actualmente en la comunidad internacional. Aunque claro, se abre una nueva realidad mundial con un acercamiento a China, una posibilidad de buscar intereses económicos por los chinos, sustituyendo todos los mercados occidentales y considerando pues, que China también es una potencia emergente que ha sido muy prudente en esta guerra. Tema de salud pública en Venezuela. El ingeniero agrónomo Rafael Mejías advirtió sobre la marchitez bacteriana que está afectando las zonas de cultivo del país, esto ocasionando una baja en la producción y además complicaciones en el mercado. El director de la Clínica de Enfermedades de Plantas de la UCB señaló que hay un repunte de la bacteria Ralsitonia solanacearum, principalmente en las zonas aledañas a la capital venezolana, ocasionando una obstrucción en las zonas de absorción del agua y nutrientes en las plantas alimenticias, como los tubérculos, dejando a los cultivos marchitos.
sintomatología, que no los vamos a nombrar aquí, sí, pero hay una serie de pasos. Por ejemplo, eliminar las plantas, donde estaba la planta, aplicar una serie de productos para evitar que se disemine. Esa planta hay que incinerarla. Hay un protocolo bien completo que nosotros desde la Clínica de Enfermedades de Planta mandamos a hacer. Hay unos procesos sumamente interesantes y que nos han servido de manera fabulosa, que es un término que se llama biosolarización, que es agarrar, o sea, una vez que ya se haya terminado el cultivo, se incorpora al cultivo una serie de elementos, principalmente con estiércol y incorporación de desechos de las coles, coliflor, brócoli. Y hablemos del coronavirus. El exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud, Daniel López Acuña, advirtió que no hay que gripalizar el coronavirus tras 2 años de la pandemia. Todos los planteamientos que llevaban a decir que Omicron era el fin de la pandemia eran totalmente ilusorios, posicionó López Acuña, y sostuvo que nada nos ha indicado y nada nos indica que es el fin de la pandemia. No podemos asegurar que hay un nivel determinado, sea 80 o 90% de la población vacunada, que confiera la inmunidad de grupo, como ocurre en otras enfermedades como el sarampión. Entonces, debemos desterrar de nuestras mentes esa idea. En el caso de COVID necesitamos protección de la totalidad de la población con todo el mundo vacunado. Y segundo, no hay una protección efectiva cuando surgen variantes nuevas que escapan a la eficacia vacunal. Y en las últimas variantes que han surgido hemos tenido menos eficaces vacunas, y eso, por supuesto, nos lleva a tener que contemplar que la pandemia sigue activa, que no se ha vuelto endemia. Hay que entender que una endemia es cuando una enfermedad alcanza sus niveles habituales o normales. Aquí estamos hablando de una enfermedad nueva. No está causando problemas agudos, crisis sanitarias. Bueno, y cerramos con un tema local. Manuel Ferreira, alcalde del municipio Diego Bautista Urbaneja, en Lechería, Anzoátegui, aseguró que durante su gestión se ha ocupado hasta de labores que no son de su competencia. El alcalde indicó que durante su gestión ha tenido que reinventarse aplicando el cogobierno junto a los habitantes de su municipio. Indicó que constantemente busca ayudar a los vecinos para realizar obras en beneficio de la gente. Nosotros se dañó un transformador que le corresponde a Corpoelec y llamamos y no tienen, bueno, buscamos maneras nosotros, a veces de la alcaldía, a veces en convenios con los empresarios del sector donde se dañó, pero buscamos la manera y ponemos el transformador. Y de esta manera es como le cambiamos nosotros la vida a nuestros vecinos, de esta manera es como ellos se sienten de una u otra forma representados por su alcaldía, y es la única forma en la que podemos avanzar en un momento de crisis como el que estamos atravesando. Bueno, vamos entonces a esta hora a escuchar un buen tema que tenemos preparado para todos ustedes y regresamos. Recuerden que tenemos a Julio Castro también, nuestro compañero Ricardo Martínez Osorio nos va a ofrecer las tendencias del día. Todo esto y más aquí en Mundo UR Radio. Mundo UR Radio con María Isabel Párraga. Todos nuestros mundos por Circuito Éxitos. Mundo UR Radio con María Isabel Párraga. Todos nuestros mundos por Circuito Éxitos. Mundo UR Radio con María Isabel Párraga. Todos nuestros mundos por Circuito Éxitos. Mundo UR Radio con María Isabel Párraga. Todos nuestros mundos por Circuito Éxitos. Mundo UR Radio con María Isabel Párraga. Todos nuestros mundos. Mundo UR Radio con María Isabel Párraga. Todos nuestros mundos por Circuito Éxitos. Bueno, tenemos aquí con todos nosotros al doctor Julio Castro. Vamos a conversar con él como todos los miércoles
acerca de distintos temas, no solamente pues lo que él tiene en su podcast maravilloso que todos los jueves nos ofrece en el canal de YouTube de Mundo OR, parte médico, sino que también, pues bueno, vamos a hablar sobre temas cotidianos de cómo evoluciona el coronavirus. Julio, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Marisabel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un placer estar de nuevo contigo. Igual para mí. Mira, Julio, oye, tú sabes que mientras tú y yo hablamos, en Shanghái se está presentando una situación bastante complicada. La ciudad está nuevamente cerrada. La gente, pues en virtud de la evolución de los tiempos, del coronavirus, no quiere estar encerrada. Hemos visto que incluso hay situaciones de violencia, de desespero, capítulos que muchos pensaban que estaban cerrados ya en el mundo, pero aparentemente no es así. Sí, Marisabel, un poco lo he dicho en varias oportunidades, o lo hemos dicho en varias oportunidades, sobre todo que se ha hecho común que veamos voceros, no del mundo científico, sino del mundo quizás político o del mundo económico, diciendo ya pasamos, ya no va a haber más cuarentena, ya salimos del virus. Y la situación, basada en los datos del mundo y lo que sabemos sobre inmunología relacionada con el virus y la evolución del virus, sabemos que probablemente no sea así. Es decir, no tenemos forma de garantizar de que no pueda haber situaciones como la que está teniendo en este momento China, también la tiene Hong Kong, que son dos entornos completamente diferentes desde el punto de vista cultural, social, a pesar de que son países asiáticos, tienen elementos diferentes. Y bueno, eso nos da un campanazo de luz amarilla que, como digo, lo he repetido varias veces, tenemos que tener pendientes. La situación en relación al virus es una situación dinámica, es decir, hoy, por ejemplo, estamos en Venezuela en una situación de transmisión probablemente la más baja desde marzo o desde abril desde el 2020, en este momento. Pero eso no quiere decir que se mantenga así todo el tiempo, como hemos visto. Hong Kong en particular, que voy a hablar de Hong Kong. Hong Kong había sido uno de los países, junto con Nueva Zelanda, que fueron modelos en el control de la pandemia. Es decir, el número total de casos y de fallecidos había sido casi mínimo. Una cosa muy, muy pequeña, producto de diferentes razones. Uno, la normativa de su sistema de salud, el compliance que tiene la gente con las normas, el uso de tecnología, como en el caso de Nueva Zelanda, y eso produjo un evento paradójico, que es que al tener menos infectados, cuando va pasando el tiempo, tienes menos personas con anticuerpos. Y al tener menos personas con anticuerpos, a pesar de la vacunación, tú vas creciendo tu número de susceptibles. Es una definición inmunológica. Susceptible es una persona que no teniendo anticuerpos se puede infectar. Y cuando es como vas inflando una bomba de piñata, vas inflando una bomba de piñata, vas inflando hasta que la bomba se revienta. Cuando entra el virus en el cuerpo. Entonces, eso tiene que llamarnos a la reflexión, digo, como humanidad, en que no hay última palabra todavía en relación al COVID y que los escenarios que estamos viendo en Asia en este momento pueden volver a ser una realidad en cualquier parte del mundo. Es un hecho real. Te comentaba que cuando apareció la pandemia no había vacunas, ahorita sí hay vacunas. ¿Esto cómo cambia esa realidad inicial? Fíjate, sí produce un cambio porque al haber vacuna, ¿cuál ha sido el gran impacto de las vacunas en el mundo? Que han logrado disminuir en un número promedio que va de unas 15 a 25 veces la probabilidad de muerte. Es decir, el que tú tengas vacuna, de alguna manera te genera una forma de protección contra enfermedad severa y muerte, y eso hace, cuando uno ve la tendencia de los muertos en el mundo a partir de la aparición de la vacuna en enero del 2020, en diciembre del 2020, enero del 2021, que la tendencia en mortalidad ha venido progresivamente bajando cuando ves el número de fallecidos. Pero si tú ves, por el contrario, el número de infectados desde marzo del 2020 hasta ahora, en cada onda epidémica ha sido peor. O sea, Omicron fue peor que Delta, Delta fue peor que Beta, y Beta fue peor que la variante indígena. Entonces, son dos curvas que tienen una dinámica completamente diferente, es decir,
el riesgo de contagiarse y otra el riesgo de morirse, pero en realidad lo que determina una cosa y la otra son razones diferentes. La mortalidad, como ya expliqué, sí puede tener que ver con la cantidad de cuerpos producidos por la vacuna, por la enfermedad, pero la transmisión no necesariamente. Y lamentablemente, el hecho de que aparezcan nuevas variantes, en este caso la subvariante Omicron BA2, ya el CDC de Atlanta en Estados Unidos dijo que a partir de ayer, más del 50%, o sea, la mayoría de las transmisiones en Estados Unidos son BA2 en este momento. Cosa que en Asia ya sabemos que es el 90-95%. Entonces, lo que aparezca una variante más transmisible o menos transmisible, más infecciosa o menos infecciosa, más mortal o menos mortal, es un elemento absolutamente azaroso. Y el azar no lo controlamos los seres humanos. ¿Y esta variante, qué características tiene esta variante, Julio? No, muy parecida a BA1 en términos moleculares, es decir, la variación de mutaciones en relación a la BA1 es mínima, son 3 mutaciones más. No tenemos mucha información porque lamentablemente de China sale muy poca información auditable, pero la información que tiene Hong Kong y Nueva Zelanda es que pareciera ser un poco más transmisible que BA1, pero igualmente poco mortal, ¿ok? Entonces es lo que tenemos hasta ahora, pero hay que ver un poco, hay que esperar un poco más de semana para que tengamos más información validable a nivel mundial que nos permita saber exactamente lo que es. Hong Kong todavía está con ese escenario que vimos al principio, fosas comunes, situaciones desbordadas en los hospitales, toques de quedas importantes en zonas de alta densidad de población, lo mismo que, como ya tú lo comentaste, en algunas zonas de China, con el problema de que ahora la gente quizás tiene una actitud diferente en relación a las normas, aún en China, que tiene mucho control sobre la población. Pero fíjate que me llama la atención, porque bueno, ya conocemos la enfermedad, conocemos poco más o menos cómo controlarla. ¿Por qué se tiene que tomar una medida tan dura como es el cierre definitivo, el lockdown completo de ciudades, como es el caso de Hong Kong y Shanghái? Fíjate, una de las cosas que pienso que ha pasado es que si bien conocemos mejor la enfermedad, en realidad no tenemos muchas formas efectivas de controlarla. Porque, y eso lo sabemos de epidemias desde antes, entre el momento que tú notas que está pasando algo diferente, es decir, que están aumentando los casos, y el momento que la situación se hace incontrolable, en un país pasan un par de semanas, no mucho más que eso. Y si tú en el primer momento no tomas las medidas adecuadas, quizás después, aunque tomes las medidas, ya no tienen el mismo efecto de disminuir la transmisión. Entonces, ¿qué es lo que sí sabemos que funciona? Sabemos funciona que las cuarentenas estrictas controlan la transmisión. Eso lo sabemos, lo aprendimos en marzo del 2020. Es decir, las cuarentenas severas que hacen que la gente se quede en su casa, que nadie sale, que nadie tiene contacto con otra persona, controla la transmisión, pero sabemos también el costo grande que tiene eso para la vida de los seres humanos en términos sociales, en términos económicos, en términos culturales, educativos, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en que los estados no le queda otra solución que hacer eso, porque simplemente la situación se les sale de las manos. Cuando en el momento que eso pasa, bueno, ha tenido momentos diferentes para unos países y para otros países. Entonces, siempre hay la posibilidad de que se vaya a una situación como esta de cuarentena radical, dependiendo de cómo sea la dinámica en la sociedad de transmisión, pero es como ese remedio que tú no quieres utilizar, pero eventualmente tienes que utilizarlo. Voy a poner un ejemplo que es hasta bíblico. Si tú tienes una gangrena y la forma de que no avance la gangrena es cortarte una pierna, a veces tienen que cortar la pierna. Eso es lo que ha pasado hasta ahora. Hemos avanzado, hemos entendido mejor la epidemia, hay más anticuerpos, hay más gente infectada, hay más vacunas, pero no podemos descartar absolutamente que no tengamos que llegar eventualmente a situaciones radicales como las que ya pasamos. Sí. Julio, vamos a hacer una pausa musical. Al regreso, me gustaría que que siguiéramos ampliando este tema, también que nos hables de tu próximo podcast, tu próximo capítulo. Pero te dejo una pregunta en el aire.
Hace 2 años, poco más de 2 años, todo comenzó en China. Pudiéramos ver esto que está pasando en Shanghái, esto que está pasando en Hong Kong, también replicado en Europa, en nuestros países, en América. O sea, estamos volviendo a vivir la película completa o hay manera de atajar esto a tiempo. Vamos entonces con buena música y ya regresamos con Julio Castro hoy, el miércoles previo a la salida de su podcast en Mundo Web. En Mundo UR Radio. Parte médico. Con Julio Castro. Parte Médico es el podcast que todos los jueves ofrece el doctor Julio Castro en nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de Mundo R. Ya vamos a hablar sobre lo que tenemos esta semana, pero dejamos pendiente una pregunta en el aire. Poco más o menos hemos hablado de lo que está pasando en Shanghái, lo que está pasando en Hong Kong, pero le preguntaba al doctor Julio Castro si esto es otra vez el inicio de una película que ya vivimos hace 2 años, en virtud de que, bueno, hace 2 años todo arrancó en China. Sabemos las medidas que se tomaron, pero esto alcanzó al mundo entero. Estamos viviendo otra vez o podemos vivir ese mismo capítulo de hace 2 años. Poco más o menos lo ha respondido, pero preciso que tal vez, bueno, nos diga si los próximos meses pueden ser ya parte de lo que hemos visto, Julio. Lamentablemente sí, Marisabel, cuando conocemos los determinantes de la transmisión y la pandemia, las causas que generan la transmisión y la pandemia, entre ellas que hay virus circulando en el mundo todavía, lamentablemente es un escenario posible. Para explicar un poco a la gente en términos quizás coloquiales, voy a utilizar un ejemplo que se me ocurrió en estos días estando en el litoral central en Venezuela. Y es que la primera gran onda o la primera gran ola, vamos a las olas del mar, la primera gran ola empezó en China, como tú bien dijiste. Y posteriormente hubo réplicas de esa ola, es decir, olas que venían posteriores a esas, dilatadas en el tiempo, en Norteamérica, Europa, Latinoamérica, etcétera, etcétera. En cada uno, esa misma onda fue chocando a diferentes zonas del mundo progresivamente. Esa fue la primera gran onda. La segunda gran onda volvió a pasar lo mismo. Es decir, volvió a haber acaso, no en China, pero en otras zonas de Asia, y progresivamente se fue moviendo. Con la última gran onda de Omicron, ¿okay? Y esto hay que tenerlo claro en nuestra mente, en particular de los científicos, porque puede tener implicaciones. Omicron fue muy fuerte en Norteamérica, muy fuerte en Europa, muy baja en América Latina. ¿Okay? Cuando vemos las tasas de ataques reales de Omicron en América Latina, por razones que no podemos explicar, o por lo menos que yo no puedo explicar, esa ola consecutiva que uno esperaría que ha debido pasar, la verdad, hasta ahora no se ha visto. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a ver la ola después que venga de China? ¿Okay? Es una posibilidad, o simplemente no la vamos a ver. Hasta ahora, las ondas se han repetido progresivamente en las diferentes partes del mundo. En unos sitios más grandes, en unos sitios más pequeños, pero se han ido repitiendo progresivamente. Entonces, creo que hay condiciones para que eso pase. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, 1, bajamos la guardia. 2, se levantan las medidas. Ya tú ves cómo hay medidas, bueno, lo puedes ver en España ahorita. El uso del tapabocas es mucho menos estricto, solamente limitado a muy pocos sitios. La actividad ha ido normalizándose progresivamente. Y lamentablemente, no es porque me guste, o sea, a veces la gente piensa que yo le digo porque me gusta, no es porque me gusta. A mí no me gusta estar con tapabocas ni me gusta estar encerrado en mi casa. Pero lamentablemente, cuando tú liberas actividades de los seres humanos normales, en un entorno donde tienes virus circulante, la lógica virológica es que aumente la transmisibilidad de nuevo. Y es lo que estamos viendo ahora. Bueno, fíjate que me llama la atención, tú mencionas España, aquí hay una cosa que nos ha llamado poderosamente la atención, y es que los noticiarios están comentando que si tú eres positivo, pero tienes síntomas leves, o no tienes síntomas, estás asintomático, no tienes por qué guardar cuarentena en tu casa, o sea, puedes ir a trabajar.
Sí, ya hay normativas en algunos países, eso es parte de alguna de las políticas de los países, y es una de las políticas con las cuales yo en lo personal, no puedo meter al resto del gremio, no estamos de acuerdo. No tiene sentido eso. O sea, no tiene sentido biológico. Puede tener sentido social, pero no tiene sentido biológico. Sí. Entonces, es como que digamos, ahora no vamos a usar tapaboca porque, bueno, por cualquier razón, ya sabemos que cuánto tiempo dura el virus en la sangre, sabemos cuánto puede transmitir la gente. Por ejemplo, ya empieza a salir datos claros de que la normativa del CDC en Norteamérica de bajar el tiempo de cuarentena de 10 días a 5 días hacía que un 50% de esas personas en el día 6 todavía tenían virus y transmitían. Entonces, bueno, es como echar para atrás de nuevo. Pero fíjate, pareciera, Julio, que es lo que preocupa de todo esto, que el mundo se quiere olvidar del coronavirus. O sea, pareciera que el mundo quiere decir, mira, ya esto se acabó, ahorita estamos con la guerra de Ucrania, no me hables de coronavirus. Pero Shanghái y Hong Kong nos han puesto pues nuevamente el panorama en la cara. Absolutamente, Marisabel, yo creo, y digamos, no me gusta ser el profeta del desastre, pero la ciencia no va por los mismos caminos que van los conceptos económicos o los conceptos logísticos en el mundo. Lamentablemente, la ciencia es la ciencia, y los datos de la ciencia apuntan hacia probablemente nuevas ondas pandémicas, porque no tenemos una solución definitiva todavía para el virus, y es algo que, bueno, lo hemos dicho, lo seguimos diciendo, pero pareciera que, como tú bien dices, la psiquis del ser humano va por otro tema de quererse olvidar de eso. Yo ya hay una experiencia, siempre la pongo como referencia, de 1918, la gran pandemia de influenza. Cuando tú buscas, por ejemplo, en Google fotos de la pandemia del 18, donde ya había fotografías, vas a encontrar muy pocas fotos. Cuando tú encuentras relatos y cuando buscas documentación sobre los impactos económicos, sociales, políticos, educativos de la pandemia del 18, hay muy poquito. Hay muy poco, porque pareciera que la humanidad intentó, no ocultarlo, pero sí quitarlo de ese recuerdo malo. Es como cuando tú tienes un evento negativo en tu vida, te asaltaron, te secuestraron. Tu sistema cerebral para vivir un poco mejor, trata de ocultar esa situación. Pero eso no quiere decir que necesariamente sea bueno. Entonces creo que nuestro consejo en este momento es: ¿estamos en Venezuela en situación baja? Sí, sin ninguna duda, pero no se ha acabado. Entonces tenemos que mantener algunas normas básicas, tenemos que estar vigilantes a cuál es la situación en el resto del mundo, y lo más importante, tenemos que tener una mentalidad flexible o una mentalidad resiliente en relación a que pueden venir cambios, podemos volver a situaciones que no queremos, producto de que la epidemia vuelva a estar fuera de control, porque no tenemos buenas formas de controlarlas tempranamente sin afectar a la población. No existen. No hay una fórmula mágica que diga, que toco un botón, me tomo un medicamento y voy a controlar la transmisión rápidamente en horas o en días o en semanas en el mundo entero. Eso lamentablemente no lo tenemos todavía. Entonces, sí creo que hay que estar vigilantes de eso, que hay que estar monitoreando. No hay que volverse loco eso tampoco. Eso te puede paralizar para la vida. O sea, yo creo, hoy lo comentaba en el Consejo Universitario de la Universidad Central, y dije, mira, aunque suene paradójico, creo que a pesar de la situación de que lo más probable es que vengan ondas pandémicas, nosotros tenemos que volver a clases, y estoy hablando de todo el entorno educativo, con la mirada en que a lo mejor tenemos que irnos a la casa de nuevo, pero ese enfoque de flexibilidad es muy diferente a que vamos a la clase pensando que esto se acabó, que ya tenemos todo listo y que no está pasando nada. Son dos escenarios completamente diferentes. Mira, Julio, ya para finalizar, cuéntanos qué tienes mañana en tu podcast. Bueno, mucho de esto que estamos hablando, tengo invitada a la doctora Lila Vega, una gran amiga del mundo médico y de la educación. Ella tiene una combinación virtuosa de cosas que nos encanta compartir con nuestra audiencia del podcast. Y vamos a hablar de un tema que para las familias ha sido muy, muy polémico, de volver o no volver a clase. Creo que vamos a discutir las razones, cómo es el enfoque en base a lo que estamos viendo epidemiológico, cuáles son las razones para volver, cómo hay que volver, cuál es la mentalidad para volver, cuándo volver y cuándo no volver. Todo eso lo hablamos en esos 20 minutos de podcast, que esperemos que nos acompañen, porque sabemos que es un tema
que a la gente le interesa mucho y la familia, los padres tienen opiniones muy fuertes en relación a eso, tanto por un lado que para otro, además de que hay una normativa o hay una declaratoria oficial en Venezuela de volver a clases presenciales independientemente de cuál sea la situación. Entonces, creo que así hay que ponerlo en contexto y vamos a hablar de ese tema para un poco verlo. Recordarles que igual respondemos preguntas a través del podcast a partir de las 8 de la noche y que los esperamos ver por ahí por el YouTube. Bueno, muy pendiente porque las respuestas se las da el propio doctor Julio Castro por el chat de YouTube, así que mañana, pues si usted tiene algún tipo de duda, puede consultarla directamente con el doctor Julio Castro. Julio, un gran abrazo. Gracias, Marisabel, un abrazo para ti, nos hablamos la semana que viene. Nos hablamos la semana que viene. Muchas gracias. Todos nuestros mundos por Circuito Éxitos. Mundo UR Radio con María Isabel Párraga. Todos nuestros mundos por Circuito Éxitos. Mundo UR Radio con María Isabel Párraga. Todos nuestros mundos por Circuito Éxitos. Mundo UR Radio con María Isabel Párraga. Todos nuestros mundos por Circuito Éxitos. Mundo UR Radio con María Isabel Párraga. Todos nuestros mundos por Circuito Éxitos. Así estuvo el día. Bueno, lo que es tendencia, lo que ha sido comentarios el día de hoy, nos los ofrece Ricardo Martínez Osorio, hoy directamente del estado Carabobo. ¿Cómo estás, Ricky? ¿Cómo te ha ido? Hola, Mari. Buenas noches a todos. Bueno, hoy un día muy emocionante, como siempre me pasa cuando hemos viajado juntos, incluso a las regiones, sabes que siempre ser recibido por la gente y hablarles del proyecto Mundo UR es como apasionante, ¿verdad? Es maravilloso porque además el tomar contacto con las regiones es conocer a esa Venezuela, oye, profunda, esa Venezuela que tiene características muy particulares, así que qué chévere, además que siempre nos reciben con muchísimo cariño las filiales de Unión Radio. Sí, bueno, aquí te mandan muchos saludos todos y emocionados por la idea de llevar lo que hemos estado haciendo en Caracas, en todas las emisoras, ahora también aquí a Carabobo. Bueno, ya se nos van a unir también a todo lo que es la generación de contenido de Valencia, así que bienvenidos sean, ellos son parte de Unión Radio también. Así es, pero bueno, comentándote de lo que ha sido tendencia el día de hoy. En nuestro portal, la noticia que sigue siendo lo que genera mucha ansiedad en la gente, lo que hemos dicho ya desde el lunes que comenzó a entrar en vigencia, este impuesto a las grandes transacciones financieras sigue estando de tendencia, sobre todo porque pasan los días y en la práctica se generan cada vez mayor cantidad de incertidumbres cuando los establecimientos comienzan a volver la realidad. Fíjate tú lo que ha llegado a la confusión a tal nivel que hoy pasó algo muy particular. En la entrevista que tuvimos con Asdrúbal Oliveros, Asdrúbal, que bueno, todos conocemos, nadie puede discutir el nivel de conocimiento que tiene Asdrúbal sobre todo el tema, comentó que las transacciones en efectivo son las que van a pecharse con este impuesto y también las que se hagan con plataformas como Zelle y PayPal. Y resulta que horas más tarde circula la información que las que son con Zelle y con PayPal no aplican. Entonces, es por poner un pequeño ejemplo de cómo esta nueva, digamos que impuesto, que algunos llaman como un nuevo IVA, pareciera que todavía no está muy claro cuando se lleva a la práctica. Bueno, y además, como tú señalabas el día de ayer, como señalaban algunos analistas, el tema es que
esto, lo lamentable es que genere una informalización de las transacciones, que es lo que uno no quiere. Pues lo que debe hacerse es precisamente tomar en cuenta todos estos detalles para aclarar la situación. Así es. Bueno, eso en el ámbito nacional y en el ámbito informativo. Han sido otras dos noticias tendencia. Bruce Willis anuncia su retirada y está siendo muy comentado en redes sociales por el peso de este artista, de este actor, y bueno, está haciendo tendencia en este momento. Y la segunda noticia que está siendo importante y que tiene mucho peso en nuestro portal es los países que ya han logrado clasificar para el Mundial. De hecho, esa nota se está moviendo en este momento, casi que vertiginosamente está creciendo cada minuto. Mira, tú sabes, Ricky, veníamos hoy de conversar con Julio Castro. Hay que ponerle la lupa, y esto es casi que una pauta al aire. Pero okay. Es que uno ve cómo está creciendo, y lo estamos viendo también en relación a los medios que están cubriendo todo el tema de los confinamientos en Shanghái y en Hong Kong, el desespero de la gente, las medidas coercitivas muy fuertes por parte del gobierno. Y bueno, le preguntábamos a Julio Castro si esto no es una película repetida, y nos decía que no se puede descartar que se vivan escenas como las que se vivieron en el pasado de confinamientos otra vez a nivel mundial. Así que bueno, creo que es un tema al cual hay que ponerle la lupa para los próximos días. Bueno, de hecho creo que es la noticia que en este momento está abriendo nuestro portal mundour.com por el peso que tiene este también llamado de la OMS, ¿no? Sí, un llamado que además llama a, pues señala que no se debe gripalizar, creo que es la palabra que utiliza, el coronavirus. O sea, muchos están pensando que bueno, que esto ya pasó, que esto es una gripecita, que al estar vacunados estamos protegidos, y resulta que no. Vemos que en sociedades como la China, que ya había superado totalmente el coronavirus, vemos que una ciudad tan importante, tan masiva como Shanghái, bueno, se están tomando medidas de este tipo. Y la gente, Ricky, que es lo peor, pero bueno, también obstinada por lo que ha significado 2 años de pandemia, pues bueno, ya está impaciente, ya no quiere que se cierre la economía, no quiere lo que está sucediendo. Es que incluso por eso se está recurriendo a la violencia. Tal cual. Y hay algo que sucede, que la gente está, a mí me parece algo que me llama siempre la atención, en que la gente dice, en la época que estábamos en pandemia, esa frase la he escuchado y me ha retumbado mucho en los últimos días, que la gente habla en los días que estábamos en pandemia, en esos días que estuvimos encerrados por la pandemia, que ya pasaron, y tú, no ha pasado, estamos en plena pandemia todavía, aunque en otra etapa sin duda de la que vivimos al principio. Sin duda alguna, realmente no queremos repetir esas etapas, ya todo se está normalizando, pero bueno, el llamado es a no bajar la guardia. Fíjate, esto que yo tengo no es coronavirus, es gripe. No, pero en todo caso, oye, uno ve, por ejemplo, aquí en España, como en sitios, pues ya la gran mayoría de la gente no está usando los tapabocas, y realmente angustia que esto esté sucediendo, sobre todo que se vuelva a repetir. Pero bueno, nada, cuidarnos, Ricky. Ya llegamos al final. Bueno, muchas gracias, Mari. Hasta mañana entonces. Un abrazo a toda esta gente linda de Valencia. Espérate, y bueno, pronto estaremos por allá. Les hago llegar tu mensaje. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, amigos, llegamos también al final de este espacio. Trabajamos para todos ustedes Johanna Paredes en la gerencia de producción, en la jefatura de producción y co-conducción de este espacio Ricardo Martínez Osorio, en la producción André Lehmann, en los controles Jonathan Aguilar y Miguel Rivero. Les habló hoy con muy poquita voz, pero con muchísimo ánimo, Marisabel Párraga. Recuerden que nos estuvimos escuchando en Caracas, en Margarita, en Maracay, en Puerto Ordaz, Puerto La Cruz, en Maracaibo también. Un abrazo, un beso para todos los que a esta hora nos sintonizaron por nuestro canal de YouTube Mundo UR. Chao, hasta mañana. Radio con María Isabel Párraga. Todos nuestros mundos por Circuito Éxito.